Te voy a platicar cómo llegué a Cambridge con una beca completa y cómo tú también le puedes hacer. Si estás pensando en hacer una maestría en el extranjero, especialmente en Reino Unido, este video te va a salvar de muchos dolores de cabeza, te lo aseguro. Te lo voy a dividir en 7 partes para que sea mucho más entendible y digerible y para que puedas saltar de una u otra si hay algunas que no te interesan. Y obvio, también te voy a dejar los links más relevantes en la descripción del video. Vamos a darle. De entrada, yo soy Alexei Díaz, soy economista, creador de contenido y consultor en innovación social. Y desde hace más de 2 años me he estado preparando para cursar una maestría en el extranjero. Desde que salí de la universidad sabía que quería hacer mi maestría fuera del país, pero por temas de la pandemia, la titulación, la tesis, el trabajo, pues cada vez lo iba aplazando más. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, creo que fue la mejor decisión esperarme unos años después de salir de la universidad para tomar la mejor decisión de qué maestría estudiar. Y sí, también he dado varios tropiezos, pero justamente de todo eso te voy a hablar ahorita en este video. Entonces el primer paso, el primer gran consejo que te puedo dar es gana experiencia antes de irte. Hay gente que luego después de la universidad quiere saltarse a estudiar la maestría sin haber tenido siquiera un poquito de experiencia laboral. Pero justo es súper importante de que después de que te gradúes empieces a explorar tus intereses, empieces a explorar tus talentos y ver para qué eres bueno y cuáles son las cosas que te guste y a qué te gustaría dedicarte. Así, cuando tomes la decisión de qué maestría estudiar, luego no salgas con la de que ay, es que no me gustó a la mera hora, después de que ya hiciste un montón de inversiones o conseguiste beca o te endeudaste. Sobre todo si vas a hacerla en otro país. Entonces a eso me refiero con ganar experiencia, tanto en lo laboral como en proyectos personales o en hobbies. Voluntariados, activismos, emprendimientos, de lo que quieras. La cosa es que dejes que tu curiosidad sea libre y empieces a dedicarte a diferentes cositas que te pudieran interesar. En mi caso yo soy economista y recién me gradué y entré al sector financiero, al banco. La verdad, después de 2 años no me encantó ese sector y brinqué al sector del impacto social. Empecé a dedicar a proyectos de impacto social, de creatividad, de emprendimiento, de innovación y de sostenibilidad, tanto laborales como personales, así sin paga. Y así fue como me fui dando cuenta de mis gustos e intereses por la sostenibilidad, las ciudades y la innovación, y empecé a desarrollar otras habilidades que en la universidad no tenía, como temas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Este tipo de experiencias enriquecen mucho más tu perfil y te hacen mucho más interesante cuando las universidades estén revisando tus ensayos o las becas estén revisando tus ensayos y vean un perfil más único en ti. Y así llegamos al segundo paso, que es interioriza y reflexiona. Este probablemente sea el paso que más nos cuesta a todos. Es que muchas veces nos enamoramos de la idea de viajar al extranjero y estudiar en otra parte del mundo y qué bonito París y qué bonito Tokio, pero no tenemos ni aterrizado qué es lo que queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar, qué queremos hacer en un futuro. Y eso es importantísimo tenerlo aquí tatuado en la frente porque es lo que te piden cuando te postulas a las universidades. Pocas veces nos preguntamos qué quiero hacer en 5 o en 10 años profesionalmente, o dónde quiero trabajar cuando regrese a mi maestría, o cuál es mi meta de vida. Y si no tienes esa meta, es difícil que sepa qué habilidades o conocimientos necesitas para llegar ahí. Y otra vez, es lo primerito que revisan las universidades y las becas cuando tú inscribes tus ensayos para aplicar. Esto podría tomarte meses o hasta años, pero es lo más importante, entonces toma nota. Tranqui, es normal que ahorita tal vez no sepas a qué te vas a dedicar. Y también es común que una vez que piensas que lo tienes definido, vas a estar cambiando e iterando. Lo que te puedo recomendar es tomarte un día completo para que empieces a definirlo. Que puedes estar solo y hacerte las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que más te apasiona y qué buscas resolver? Con eso vas a poder responder a la pregunta de por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar. ¿Dónde te ves trabajando al finalizar tu maestría? ¿Qué habilidades necesitas para llegar a ese puesto de trabajo? ¿Cómo se relaciona esa maestría con lo que estudiaste en la universidad? Y ojo, hay veces que lo que queremos estudiar en maestría no se relaciona en nada con lo que estudiamos en la universidad. Y ahí es muy importante que expliques cuál fue el camino que te llevó a tomar esta nueva decisión o este cambio en tu vida profesional. Ojo, no te desanimes si no tiene nada que ver tu licenciatura con la maestría que quieres. Solo explica muy bien qué experiencia laboral tuviste o qué experiencia tuviste en tu vida que te hizo cambiar de opinión. Si haces que tengan buen match y se enfoca con tu meta de vida, te aseguro que cualquier universidad lo va a tomar como bueno. En mi caso, yo estudié economía y mi maestría la voy a hacer en planeación de ciudades sostenibles. Para algunos no tiene mucho que ver, aunque en realidad estamos hablando de la economía de la tierra o de los bienes raíces. Y si yo aparte explico toda la trayectoria que tuve para llegar a esa decisión y cómo se alinea con mi meta final, que es la de transformar las ciudades mexicanas, es mucho más convincente para las personas que están leyendo tus ensayos. La verdad es que me tomó meses y meses estar redactando ensayos y ensayos de por qué quería hacer lo que quería hacer y tuve que investigar muchísimo. Como te dije al inicio, esta es la parte que más tiempo y esfuerzo te puede costar. Pero una vez que lo tienes bien seguro y lo tienes tatuado en la cabeza, puedes argumentar perfecto por qué quieres estudiar eso y se te va a facilitar muchísimo más aplicar a cualquier beca o a cualquier universidad que quieras. Especialmente si vas a usar tus ahorros o si vas a pedir algún crédito para solventar tus gastos. El tercer punto es buscar los programas y universidades ideales para cumplir tu meta.
Sí, yo sé que todos tenemos la universidad de nuestros sueños, pero siempre es importante tener un plan de respaldo. No solo lo hagas por ti, hay algunas becas que te piden tener hasta 5 opciones diferentes de universidades en caso de que no te acepten en algunas de ellas. Piénsalo así, si no te aceptan en la universidad de tus sueños y solo aplicaste ahí, vas a tener que esperar un año más para volver a aplicar y mejorar tal vez esas debilidades que tuviste. Si tienes el tiempo, date. Pero si traes otros proyectos que quieres cumplir, pues te aseguro que no va a ser grato esperarte un año más. Entonces, yo sé que sueñas con entrar a Harvard, pero también sé realista contigo y decides si vale la pena esperar otro año o mejor tener planes de respaldo con universidades que pueden ser igual de buenas. Además, ya teniendo bien planteado el punto 2, que es saber qué quieres hacer y a qué te quieres dedicar, te será más fácil encontrar maestrías que se alineen con eso que quieres en otras universidades. Y ahí te va lo que te recomiendo estar comparando entre una u otra universidad. Este es el orden de prioridades que para mí fue más importante. 1. El programa de estudios. Busca aquel que se acople más a lo que tú quieres, que tenga las clases más aptas para lograr lo que tú buscas. 2. Que sería el costo. ¿Qué tan viable es para ti pagarlo o cuántas becas necesitarías para poder estudiar ahí? La tercera va relacionada con la segunda, que es el costo-beneficio. Checa si el programa vale lo que cuesta o si hay alguno similar en otra universidad que cueste menos. 4. Relevancia de la universidad en ese campo de estudio. Puedes comparar qué tan buena es esa universidad que elegiste en ese campo de estudios o si hay alguna otra que sea mucho más destacada. 5. Que la universidad sea prestigiosa. Este criterio lo dejo al último porque es muy subjetivo. Depende mucho de a qué buscas dedicarte y si este aspecto es importante para ti y para esa industria. Sí, porque hay industrias donde tiene mucho peso la universidad donde estudiaste y hay otras que se fijan más en tu experiencia laboral. También importa mucho si te vas más como a un sector académico, a un sector privado, a un sector público. En alguna ocasión escuché que si tu universidad está fuera del top 10 de mejores universidades del mundo, realmente los de recursos humanos casi no se fijan en qué universidad estuviste. Pero eso es para una industria en específico, no creo que aplique para todas. Por último, puedes revisar la expectativa salarial, es decir, cuánto ganan en promedio los egresados de esa universidad. Aunque también es muy subjetivo porque seguramente te van a dar los salarios del país donde le estás estudiando. Y si no vas a seguir viviendo en ese país, pues tal vez no tenga mucho sentido que lo veas. Para poder hacer este tipo de comparativas, te recomiendo usar alguno de los rankings de universidades que ya existen. El que a mí me sirvió más en lo personal se llama QS Ratings y te da la verdad muchísimas estadísticas de muchas cosas. Costos, costo de vida de esas ciudades, rankings de las mejores universidades por área de estudio, mejores universidades por continente, la verdad es que está muy completo. También hay algunas universidades como la London School of Economics que tienen sus propias métricas. Incluso en esa te dicen el promedio salarial de sus egresados, cuánto tiempo tardan en conseguir trabajo, cuáles son las áreas a las que se dedican una vez que se gradúan, etc. La verdad está muy completo. Y el último criterio es algo muy personal tuyo. Hay personas que su sueño es estudiar en París, o les fascina el K-pop y quieren estudiar en Corea. Y es entendible y es muy válido. Solo te recomiendo que eso no lo uses en tus ensayos porque puede no ser muy convincente para la universidad. Ellos obviamente se enfocan más en lo académico. Entonces, si ese es uno de los criterios más importantes para ti, te recomiendo buscar la mejor universidad o el mejor programa que se adapte a lo que tú buscas en ese país. Y que lo argumentes lo mejor posible en tus ensayos, pero de verdad no te recomendaría que sea tu criterio principal. Punto número 4. Haz cuentas. Aquí es donde termina la luna de miel y empiezas a aterrizar en la realidad. Te toca investigar bien cuánto cuesta la colegiatura en las universidades que ya tienes en tu ranking. Y no solo eso, investigar si hay costos adicionales, costos migratorios o cuánto cuesta vivir en esa ciudad. Hasta el boleto de avión es un costo. Ya con toda esta información te recomiendo tener un Excel donde puedas empezar a comparar cada una de las universidades con todos sus costos. Y es que hay universidades públicas muy buenas, sobre todo en Europa, que son casi gratuitas, pero las ciudades donde vas a vivir puede que sean muy caras. Por ejemplo, en la Technical University of Munich, en Alemania, la colegiatura es prácticamente cero, pero Múnich es la ciudad más cara para vivir en Alemania. Entonces no vas a tener colegiatura, pero vas a tener costos de manutención muy altos por 2 años. En cambio, en Reino Unido la mayoría de las maestrías duran 1 año o menos, pero depende de dónde estudies, también los costos de vida pueden ser muy altos. O en mi caso, voy a vivir en Cambridge, que es un pueblo relativamente pequeño y no tan caro, y mi maestría es de solo 10 meses, pero mi colegiatura es de 900,000 pesos. Entonces una vez que tú lo bajas como estas tablas, se te facilita más el comparar los costos de vida, de colegiatura, de manutención y de otras cuestiones. En estas tablitas de Excel que te recomiendo ya puedes ir comparando cuál va a ser el costo total de estudiar en cada uno de estos lugares y te vas a dar una idea de cuánto necesitas ahorrar, cuánto necesitas vender o cuánto necesitas conseguir de beca para poder hacerlo realidad. Aquí es donde se pone interesante porque hay becas como la Chevening, como la Gates Cambridge o como la Fulbright que son el sueño de todos.
Te pagan por completo la colegiatura, la manutención, hasta los vuelos y los trámites migratorios. Son muy competidas y tienen requisitos muy estrictos, pero si la obtienes, la verdad es que ya te salvaste de pagar hasta $1,000,000 o mucho más. La mayoría de ellas te obliga a regresar al país de donde vienes para aplicar lo que aprendiste en tu país. Dependiendo de tu ranking de universidades, va a haber algunas becas a las que puedas aplicar y otras a las que no. Entonces, checa con mucho tiempo de anticipación cuáles sí y cuáles no pueden aplicar a qué becas. El caso de la beca Chevening, que es del gobierno de Reino Unido, tienen un sitio web donde tú puedes buscar la maestría o el programa que estás interesado y te arroja todas las universidades que cuentan con un programa así o similar. Así, si los que tú tenías en tu lista no aplican para esta beca, en este sitio web puedes encontrar algunos programas o maestrías que sí puedan aplicar a esta beca con las características que ya estabas buscando. Sí, obviamente te voy a dejar ese link en la descripción. Otras opciones de becas pueden ser becas parciales por parte de los gobiernos locales o de algunas fundaciones en tu país, en este caso en México. Una de las becas más conocidas es la de CONACYT, aunque cada vez tiene menos presupuesto. En mi caso, la que yo me gané se llama Becas MOB. Es una fundación de Guadalajara que te apoya con el 70% de la colegiatura y el otro 30% te lo prestan a crédito que tú vas a tener que regresar y pagar cuando termines tus estudios. Algo muy bueno de esta fundación es que tiene algunos convenios específicos con universidades como la de Cambridge o la de París, en donde si eres acreedor y entras a esas universidades te pueden dar una beca completa, como fue mi caso. El último recurso que yo te recomiendo es algún financiamiento o crédito. Este es dinero que te va a tocar pagar cuando regreses de tu maestría. Hay opciones como FUNED o FIDER, que son fideicomisos especialmente para personas que quieren estudiar posgrados. Tienen tasas de interés muy bajas y tienen condiciones como que te dan un plazo para pagar después de que tú regreses de tu maestría. Y por favor, no vayas a pedir dinero de un banco porque las condiciones te van a acabar ahorcando y no te van a esperar a que pagues hasta que regreses de tu maestría. También cada universidad puede tener becas propias o becas internas, sobre todo algunas para estudiantes extranjeros. Casi todas las universidades en su página web tienen una sección que dice Funding o financiamiento, donde puedes dar clic y puedes encontrar las opciones que ellos mismos te recomiendan. En mi caso yo apliqué a más de 10 becas, algunas totales y algunas parciales. Así como con las universidades, lo que yo te recomiendo con las becas es que apliques a todo lo que se mueva. Y en caso de que tengas dos en las que ganaste, es un happy problem. Ya tú decidirás por cuál irte dependiendo de cuál tenga mejores condiciones para ti. El año pasado cometí el error de solo aplicar a la beca Chevening y cuando no pasé a la parte de entrevistas casi me deprimo. Este año decidí que no se me iba a pasar otra vez, sobre todo porque ya había entrado a las universidades y tuve que volver a aplicar. Así que decidí meter toda la carne al asador. Apliqué como a 10 becas, a la Chevening incluida, a la Gates Cambridge, a la beca MOB, a becas internas de la Universidad de Cambridge y afortunadamente quedé seleccionada para becas MOB. Entonces prácticamente tengo pagada toda mi colegiatura y una parte de mi manutención. Toda esta parte de los financiamientos y becas da para un video completo de cada uno de ellos. Si te interesa mucho esa parte, escríbemelo en los comentarios y suscríbete a mi canal para que te llegue la notificación cuando haga ese video. Y dale like a este video si esta información te está siendo útil. El punto número 5 es el examen de idiomas. Esto es muy obvio, pero en caso de que no lo sepas, si vas a estudiar una maestría o un posgrado en un idioma diferente al tuyo, tienes que validarle a la universidad que sabes y que entiendes perfectamente el idioma en el que te van a impartir las clases. Porque es obvio, ¿no? En mi caso, para los programas en inglés, usualmente te piden exámenes como el TOEFL, el IELTS, el Cambridge o ya algunas universidades prestigiosas que te aceptan hasta el de Duolingo. Esto va a depender de cada universidad. Hay algunas que solo aceptan ciertos exámenes y también dependiendo del programa te van a pedir cierto nivel o cierta calificación. Entonces te recomiendo revisar bien los requisitos de tu programa y de la universidad para que sepas qué examen hacer. En mi caso yo elegí el examen TOEFL porque ya lo había hecho hace 6 años y ya estoy familiarizado con su estructura. No es que sea mejor o peor que otros o más fácil o más difícil, simplemente yo ya estaba acostumbrado a la estructura y aparte es el que más facilidades me daba y sabía cómo se tiene que hacer. Aparte algo que descubrí es que en su página web te deja hacer prácticas y te da un estimado de cuánto vas a sacar en el examen real. Ojo, ese estimado no te sirve como comprobante, tienes que hacer el examen, pagarlo y te dan un certificado bien hecho. Sí, también eso te lo voy a dejar en la descripción. Algo que también me gustó del TOEFL es que te da la opción de hacerlo en línea, pero en mi experiencia personal no lo recomiendo y ahí te va por qué. Te piden tener requisitos muy específicos en tu computadora y en tu internet. En su misma página web te dejan hacer un test para ver si tu computadora sí va a aguantar que hagas el examen con esa. Pero aún así, a mí me falló a medio examen 2 veces. Sí, no saben lo frustrante que es que vayas a la mitad de un examen que va a definir el resto de tu vida posiblemente. Y que se te trabe, te saque del examen y te deje ahí varado. Y estás todo desesperado, intentas llamar y nadie te contesta, entras a un chatbot y te van brincando de persona en persona hasta que recuperas tu sesión. Pero después de esos 30 o 40 minutos ya perdiste mucho del enfoque que necesitabas. En mi caso, la primera vez que me pasó,
Perdí aproximadamente 3 o 4 minutos de la parte de lectura y hicieron que al final me faltaran puntos para llegar a la puntuación que necesitaba. En ese caso le eché la culpa a mi internet y pensé que había sido eso. Y para la segunda vez que lo intenté y que lo tuve que volver a pagar, me aseguré de que todo estuviera en orden y que no hubiera nadie en mi casa para que no se bajara el internet. Y aún así, a medio examen se me cortó. Afortunadamente fue durante la parte de break entre una sección y otra y no me comió tiempo. Pero de todos modos te desconcentra horrible y esa vez casi me cortan por completo el examen. Así que si tienes la opción de hacerlo en una sede presencial, mejor hazlo así. Vas a necesitar mucho más tiempo para anticiparte porque no diario hay exámenes en tu ciudad. Tienes que entrar a la página web, checar el calendario, revisar la disponibilidad en tu ciudad o en ciudades cercanas y agendarlo y estar listo para hacerlo. Pero mínimo así te aseguras de que no se te va a cortar a medio examen. De verdad fue muy traumático. Ya, punto número 6, las referencias. Tanto para tu postulación a universidades como para tu postulación a becas vas a necesitar personas que acrediten que eres el perfil que merece estar en esa universidad. Dependiendo de a dónde apliques, te van a pedir que tus profesores antiguos o directores de carrera o tus jefes sean quienes escriben una carta de recomendación para ti. En esta carta tienen que indicar por qué tú eres la persona indicada para estudiar en ese programa o para ganarse esa beca. Aquí es muy importante que tú te acerques con esos profesores o con esas personas que las van a escribir y les expliques y les platiques todo tu plan. Otra vez, para esto fue muy importante la parte 2, que es reflexionar y saber a qué te quieres dedicar y por qué. Entonces tienes que ir muy bien preparado con esas personas que van a escribir tus cartas. Platicarles bien de tus metas. Te recomiendo que platiques con ellos en persona o en videollamada. Y que les expliques muy detalladamente por qué quieres dedicarte a lo que te quieres dedicar y por qué necesitas estudiar esa maestría. Preferentemente elige a personas que hayan sido muy cercanas a ti durante tu licenciatura o en el trabajo. Y preferentemente personas que sepan redactar en el idioma en el que te piden la carta. En mi caso yo elegí a mi profesora, que fue mi asesora de tesis y a quien seguí viendo para temas profesionales una vez que salí de la universidad, y a mi coordinador de carrera, que también fue mi profesor. Ambos conocieron muy bien mi trayectoria académica y mi trayectoria profesional. Aún así les pedí una cita para platicar con ellos respecto a mis planes de carrera y mis planes académicos. Les enseñé mis ensayos, les enseñé por qué quería estudiar ahí. Todo lo que te dije que te tatuaras en la frente, ahí es la primera parte donde lo tienes que vender. Incluso les compartí una carpeta en la nube donde podían ver mis ensayos y podían ver todo lo que me estaba postulando para que ellos pudieran hacer la carta de recomendación más adecuada para las universidades y las becas. La verdad, en mi caso estoy muy agradecido con ellos y con las otras personas que me hicieron mis cartas de recomendación porque son fundamentales para que las universidades te elijan. Incluso en la Universidad de Cambridge les piden responder todo un cuestionario donde indiquen si fuiste una persona sobresaliente, si fuiste un buen alumno, casi si ellos meterían las manos al fuego por ti. Y pues la verdad sí me llenó mucho de orgullo saber que escribieron cosas muy buenas sobre mí. Entonces ve buscando al profe al que más le hiciste la barba, porque seguramente esa persona va a ser la más apta para tu carta de recomendación. Y no está de más decir que no les dejes toda la responsabilidad de ellos. Si tienes una fecha límite para entrega de estas cartas, tienes que asegurarte de que ellos las tengan listas 1 o 2 semanas antes. Recuerda que suelen estar muy estresados con su vida personal, con su vida profesional, con su vida laboral, y puede que tu carta no sea su prioridad, pero sí es la tuya. Entonces tú tienes que estar atrás de ellos insistiéndoles en que ya la tienen que tener lista. Número 7, el papeleo. Este paso también se me hace bien obvio, pero no lo quiero descartar porque pues luego pasan cosas. Entonces tienes que tener toda esta documentación lista o preparándose. De entrada, tu título profesional y tu historial académico. Esos son sí o sí. Y son los primeritos porque si vas a estudiar en una universidad donde hablan otro idioma, te van a pedir que los traduzcas al idioma de ese país. Y a veces esas traducciones pueden tardar semanas. En mi caso los tuve que traducir ambos al inglés, me costó aproximadamente 3,000 pesos. Y mucho ojo, revisa bien qué tienes que traducir, si tu título académico o tu historial académico, porque son dos cosas diferentes y en inglés lo podrías confundir. Estas traducciones se tienen que hacer con peritos oficiales y aquí te voy a dejar el dato de la persona que a mí me apoyó muchísimo. Es de León, Guanajuato, pero te lo puedo hacer desde otra parte de México. También asegúrate de que tu pasaporte esté vigente por los próximos 3 años al menos, o si no tienes pasaporte, saca uno lo antes posible porque luego las citas escasean. Una vez que tengas la aceptación a la universidad, te van a mandar los documentos y la información necesaria para que tramites la visa de estudiante si la necesitas. También tienes que prepararte económicamente para pagar ese trámite migratorio. Que en mi caso, cuando me fui a Alemania, me costó algo como 8,000 pesos, pero para Reino Unido cuesta casi 45,000 pesos porque tienes que pagar el trámite de la visa y una cuota para entrar al sistema de salud de ese país. Entonces ahí acaba costando como 45,000 pesos. Y a menos que te ganes la beca Chevening, no te van a cubrir ese gasto en ninguna otra. Y por último, los generales. Ya llegamos a una parte un poquito más relajada donde te digo como los bonus o las experiencias más pequeñas que yo tuve, pero que también creo que son muy significativas. Lo primerito va a ser que te anticipes. Entre más pronto empieces a revisar todos los temas de a qué te quieres dedicar, la información de cada una de las universidades,
las tendencias laborales de la carrera a la que te quieres dedicar, más pronto vas a poder empezar a reflexionar y empezar a prepararte para este proceso que te digo puede tomar meses o años. Entonces te recomiendo también mucho que seas paciente, tolerante y que tengas una buena planeación. Y que te informes todos los medios posibles, de preferencia en medios verificados. Sí, prácticamente te estoy diciendo que no solo me escuches a mí. Si quieres ver otros canales de YouTube, escucha podcast, pero sobre todo entra a las páginas oficiales de las becas y de las universidades para que tú entiendas la información por ti mismo o por ti misma. Una vez que empieces a recolectar, va a ser muchísima información, entonces empieza a recolectar, toma nota y sobre todo te recomiendo que hagas un plan. En ese plan empieza a estructurar qué es lo que necesitas y cuánto tiempo te va a tomar llegar a eso que necesitas. Por ejemplo, hay algunos programas que te piden exámenes adicionales como el GMAT o el GRE, para los cuales necesitas estudiar por un periodo prolongado porque son muy complicados. Esto podría alargar tus planes porque primero tendrías que completar ese examen, luego completar el de idiomas, luego postularte a las universidades. Por último, hay una frase que duele pero que es muy cierta y que es rejection means redirection, que básicamente significa que tomes un rechazo como una oportunidad para redirigir tu plan. Es decir, si en esta ocasión te rechazaron de la universidad o de la beca que estabas buscando, sí, date un tiempo para apapacharte porque yo sé que desanima muchísimo. Sobre todo si te aceptan en tu universidad soñada pero no conseguiste la beca, eso duele un buen. Date unas semanas o meses para pasar el trago amargo y planea qué es lo que podrías mejorar en tu siguiente aplicación. A mí en 2024 me rechazaron de la beca Chevening teniendo ya 2 aceptaciones a universidades y la verdad es que me costó meses volver a abrir mis ensayos y releerlos. Me di cuenta que podría haber mejorado y me di cuenta que también pude haber aplicado a otras universidades y a otras becas. Ahí estuvo un error grande mío. Pero fue justo eso lo que me hizo que este año sí aplicara a todas las becas que se pudieran. Otra vez me rechazaron en la beca Chevening, pero como ya no era la única, ya no me agüitó tanto y pues afortunadamente conseguí la beca MOOC. Otro consejo y anticonsejo que te doy es usar la inteligencia artificial, sí, como ChatGPT. Que ojo, úsalo como un asistente que te puede ayudar a investigar o estructurar tus ideas, o incluso para que tus ensayos tengan una mejor ortografía. Pero por favor, no le dejes todo a la inteligencia artificial. De entrada vas a estar perdiendo mucho de tu esencia y tu pensamiento crítico. Y aparte, las universidades y las becas ya están usando programas para detectar si lo que escribiste está hecho con inteligencia artificial. Y eso es una descalificación automática para tu aplicación. Incluso en universidades como London School of Economics, si te cachan que hiciste eso, no solo te penalizan y te rechazan. Se van de chismosos con otras universidades para decirles lo que hiciste y para que esas universidades tomen cartas en el asunto si estás aplicando a ellas. Así que, cuidadito, Wazowski. Y finalmente, mi consejo sería, no te achiques. No pienses que no eres merecedor a esa universidad que es la universidad de tus sueños. Si de verdad lo deseas y si de verdad crees que puedes llegar ahí, haz todo lo posible por llegar. Puede que no sea en un año, puede que no sea en 2, pero puedes prepararte lo suficiente para poder llegar a esa universidad. Si de verdad es tu sueño. Para eso también tienes que ser muy realista. Si no hablas ni un pico de francés y quieres entrar a la Sorbona de París, tienes que entender que te va a tomar bastantes años poder tener un francés fluido para poder entrar. Pero si de verdad ese es tu sueño, puedes aplicarte. En mi caso, yo no creía tener un perfil merecedor para entrar a la Universidad de Cambridge. La verdad es que el director de las becas a las que apliqué me dijo que mi perfil era idóneo y que aparte tenían un convenio para una beca completa para quienes entraran a esa universidad. Y también te decían que si no aplicabas, era prácticamente como que no tenías interés en la beca. Entonces prácticamente eso me hizo aplicar a pesar de que yo pensaba que no iba a quedar y pues resultó que ahora fui aceptado y estoy becado. Así que cree en tú mismo, cree en tu trayectoria y aplica a esa universidad. Estoy planeando hacer algunos otros videos antes de irme sobre algunas de estas partes para detallarlas mucho más. Así que escríbeme en los comentarios qué temas te gustaría escuchar más a detalle. También puedes seguirme en mis redes sociales donde platico un poquito más sobre este proceso de una manera más informal. Y obviamente donde voy a estar subiendo un montón de spam de la vida en Cambridge. A ver si así te inspiras a aplicar. Que no se te olvide suscribirte y darle like a este video y nos vemos en la siguiente. Yo soy Alexei Díaz y te invito a que transformes la crisis en oportunidad. Adiós.